Fenomenología, Grupo 8. Conozcamos un poco acerca de la fenomenología. Iniciamos con su origen, el cual pasó por diferentes etapas y con la intervención de diferentes filósofos. El término fenomenología inicialmente empezó a usarse en el siglo XVIII, cuando el matemático y filósofo Johann Heinrich Lambert lo empleó en su teoría del conocimiento y lo empleó como un método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. Seguidamente, la acepción moderna de la palabra fenomenología se derivó de la obra Una fenomenología del espíritu, obra del filósofo alemán Georg Friedrich Hegel entre los años 1770 y 1831. Allí lo que se estudiaba era el desarrollo de la mente humana desde el sentido de la experiencia hasta el conocimiento absoluto. Pero fue hasta el siglo XX cuando el término fenomenología comenzó a verse como un movimiento filosófico gracias a la obra del filósofo y matemático alemán Edmund Husserl entre los años 1859 y 1938, que fue quien fundó la fenomenología trascendental y con ella toda una línea de pensamiento filosófico. ¿Qué es la fenomenología? La palabra fenomenología se compone de las voces griegas phainommenon, que significa aparición o manifestación, y logos, que significa tratado o estudio, de donde se puede definir como el estudio de las manifestaciones. La fenomenología es un amplio movimiento filosófico fundado en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl. Esta rama de la filosofía se rige por sus preceptos en cuanto a la investigación y la descripción de los objetos o fenómenos, es decir, esta se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, o dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Un punto importante para comprenderles es entender que la fenomenología se distingue, por ejemplo, de la ciencia por no intentar explicar los fenómenos en términos de objetos externos al sujeto, sino que la fenomenología lo que hace es que se limita a describirlos y entenderlos en sus propios términos. Edmund Husserl, 1859-1938, filósofo y matemático occidental del siglo XX, fundador de la fenomenología trascendental. También creó el movimiento fenomenológico, que fue uno de los más influyentes del siglo. Publicó numerosas obras completas, estas formadas por 45.000 páginas. Entre sus primeros aportes se encuentra Filosofía de la aritmética, en la cual analiza el origen y el uso de los símbolos numéricos. Más adelante escribe textos filosóficos y investigaciones lógicas, con los cuales intenta determinar una base epistemológica para la filosofía. Para hallarse este método se basa en uno que denominó fenomenológico. Es decir, Husserl buscaba un fundamento incuestionable del conocimiento, buscaba que la filosofía apareciera como una ciencia de fundamentación, es decir, rigurosa y profunda. Conceptos básicos de la fenomenología. Algunos conceptos básicos de la fenomenología son la actitud natural, la cual consiste en aceptar como existente al mundo común en el que vivimos, formado por cosas, bienes, valores, ideales y personas. El epoge. Es la abstención metodológica de formular cualquier juicio cerca del mundo y de sus contenidos fácticos sin negar su existencia. Husserl afirma que una vez que esta existencia se ha purificado de prejuicios, su esencia originaria puede ser descubierta. La reducción eidética quiere decir prescindir de todo lo que es individual y contingente en el fenómeno tal como se nos presenta. La fenomenología trascendental es un nuevo idealismo para el cual la realidad es una consecuencia de los distintos modos de actuación de la conciencia pura o trascendental. La filosofía, modo de reflexión que busca comprender una totalidad, según Husserl, el subjetismo trascendental en cuanto esencia originaria, comprende teológicamente toda totalidad histórica y mundana. Para entender mejor en qué consiste la fenomenología, vamos a retomar algunos elementos importantes de este método. En primer lugar, Husserl con la fenomenología hace que la filosofía aparezca como una ciencia profunda para ir a las cosas mismas, y para esto hay que revisar cómo conocemos las cosas.
Según estos planteamientos, la forma de conocer algo es la donación inmediata de la conciencia. Esto quiere decir la forma en la que un objeto se dona a la conciencia para que ésta lo capte y obtenga conocimiento sobre este objeto. Es aquí donde Husserl introduce el término epogé, que es la superación de la creencia de que las cosas existen sin alguien que las conozca, que esto era lo que planteaba precisamente el realismo. Husserl llama conciencia pura o subjetividad trascendental al proceso dentro del cual se va configurando la constitución del objeto en su forma de donación inmediata a la conciencia, en la cual se va captando el objeto y es la manera en la que adquirimos conocimiento. Es decir, gracias a esta, el objeto puede ser percibido como lo que es, como un objeto, y podemos conocerlo. En resumidas palabras, Husserl postula que sin sujeto no hay objeto, que sin conciencia no hay realidad ni conocimiento. Es decir, la conciencia es el punto central del conocimiento. En este punto, cabe resaltar que para Husserl la subjetividad no es la creadora del mundo, sino la que conoce al mundo. El conocimiento depende de la subjetividad trascendental. Sin subjetividad no hay realidad o mundo conocido. Para entender mejor este aspecto, podemos ver el cuadro 1 que aparece en pantalla. Ahora bien, se plantea que la conciencia siempre es conciencia de algo, acerca de algo o en relación con algo, y a esto Husserl le llama intencionalidad. Esta hace referencia a cómo la conciencia conoce los objetos, es la estructura misma de la conciencia. Esto quiere decir que siempre estamos conscientes del objeto. Cada una de estas vivencias particulares de las que somos conscientes tienen un objeto intencional. Al respecto, Husserl pregunta: ¿qué significa ser consciente? Es captar la presencia constitutiva de un objeto intencional, una referencialidad hacia algo, o sea, una dirección de la conciencia que constituye el objeto intencional sin importar el objeto que sea. Esta referencialidad hacia algo involucra diferenciar entre el modo de donación de la conciencia y el modo de donación o presentación del objeto. El modo en que se presenta o dona el objeto es siempre desde una perspectiva, es decir, nunca se puede captar o conocer en su totalidad, o sea, solo conocemos una parte. En contraste, el modo de donación de la conciencia es plena, total y no fragmentada como en la anterior. En este sentido, la donación de la conciencia no varía el estar dirigidos a. En esto consiste precisamente el acto de la intencionalidad, que es la base del conocimiento. Esto lleva a concluir que el conocimiento es la vivencia de presentación del objeto. En pocas palabras, independientemente de lo que sea conocido por mí, yo soy el que conoce y eso no varía. Puedo conocer plantas, animales, personas, entre otros, y estos objetos sí varían. La conciencia no depende entonces de la influencia externa, es decir, los objetos no son relevantes, existan o no, para la constitución de la conciencia, pues ella siempre es la misma, siempre es intencionalidad. Siempre está capacitada entonces la conciencia para conocer, es decir, conocer es una capacidad inherente a la conciencia. Ahora, para entender mejor este aspecto, podemos revisar el cuadro 2 que aparece en pantalla. Finalmente, Husserl también insiste en la captación de esencias por medio de la experiencia como algo permanente en comparación con el aquí y el ahora de los hechos, que son transitorios. Husserl insiste en que las esencias no se obtienen a través de la comparación de hechos, sino a través de la intuición de su esencia, o intuición eidética. En este sentido, la conciencia es la que posee la intuición eidética. En resumen, Husserl insiste en que el conocimiento tiene aspectos sensibles e ideales, y con esto postula que no todo conocimiento viene de la experiencia, sino también del eidos, o sea, que la percepción dentro de la conciencia no solo depende de lo empírico o de lo comprobable a través de los sentidos, sino que también depende de lo eidético.
Dicho lo anterior, se puede definir la intuición como una compleja actividad intelectual donde interviene lo material y lo inmaterial, lo inteligible de lo ininteligible. Oettinger, representantes de la fenomenología. Friedrich Oettinger, 1702-1782. Filósofo alemán, uno de los fundadores del pietismo, emplea el término fenomenología en su estudio del sistema divino de relaciones. David Hume, 1711-1776, filósofo, economista y sociólogo escocés, partidario del escepticismo. En su obra Tratado sobre la naturaleza humana se muestra como partidario del enfoque fenomenológico. Kant, 1724-1804, filósofo prusiano de la Ilustración, representante del criticismo y precursor del idealismo. En su libro Crítica de la razón pura, en la cual considera los objetos como fenómenos. Max Scheler, 1874-1928, filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica. Desarrolló el método de Husserl para abarcar el método científico. Scheler distingue tres clases de saberes: el inductivo, el de la estructura esencial o fenomenológico y el metafísico. Gaston Bachelard, 1884-1962, filósofo, epistemólogo y crítico de la literatura. Bachelard redefinió el concepto de simbología mediante la fenomenología de la imaginación. Martin Heidegger, filósofo alemán que tuvo gran interés en los estudios relativos al ser humano como individuo social y directamente con las ciencias sociales, los estudios fenomenológicos, y estuvo como uno de los principales ponentes de la filosofía contemporánea. En el campo de la fenomenología, Heidegger aporta lo que se denominó fenomenología hermenéutica o interpretativa, reinterpretando la fenomenología, revelando el horizonte y descubriendo las presuposiciones. Expresaba que la posición de Husserl en cuanto a la retención provisional de las preconcepciones del mundo no debían eliminarse o suspenderlas, sino que se consideran importantes en cuanto permiten la posibilidad de encontrar el significado de las cosas. Emmanuel Levinas fue un filósofo creado en la fenomenología y su aporte a esta rama de la filosofía se basa en que a través del reconocimiento del otro es que nuestra existencia cobra sentido, y para que esto suceda debemos entablar una relación a través del diálogo con distintos individuos. Se debe tomar la existencia del otro como igual al yo, y las diferencias deben ser una posibilidad de enriquecimiento. Explica también que al no reconocer la existencia del otro podemos caer en una tendencia egoísta e individualista y muy probablemente recurrir a la violencia. En conclusión, este aspecto de la fenomenología nos lleva a ampliar el concepto de experiencia que antes solo se reducía a la dimensión empírica, en la que todo conocimiento era adquirido a través de la experiencia, es decir, se agrega el carácter intelectual o eidético. Por otro lado, se concluye que se pueden experimentar los objetos abstractos y también los concretos, ya que se puede vivir una experiencia física e intelectual. Finalmente, para Husserl, lo importante es captar de qué manera la conciencia se relaciona con las diferentes experiencias sensibles como algo que varía o idéticas como ideas que son permanentes, no varían, a través de los diferentes actos de intuición. Los integrantes del trabajo de fenomenología son Gabriela Santos Ríos, Daniela Ramírez Ariza, Laura Suárez Suárez, Tatiana Cardona Ballesteros y Wendy Daniela Martínez.